Amén. Quiero en esta mañana compartir una historia en el Antiguo Testamento. Quiero que vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 21. Amén, ¿lo tiene? Jueces 21, 25, dice la Escritura. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey en Israel. Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía a ellos. En esta mañana quiero hablarles del tema cuando no hay rey. Cuando no hay rey. ¿Sabe? Cuando usted llega al periodo de los jueces, tienen aproximadamente alrededor de unos 400 y pico de años que acaban de salir o no tanto quizá, que acaban de salir de la tierra prometida. Hasta entonces Dios había sido su rey, su Dios, su guía para este pueblo. Él les había prometido llevarlos a la tierra prometida, entregarles la tierra. Pero claro, no era de que simplemente se las iba a entregar. Había que luchar, había que pelear, había que guerrear, iba a costar vidas de muchas personas, pero Dios siempre los llevó en victoria para derrotar al amorreo, al macabeo, a los cananeos, a los amonitas, a los heveos, a los fereceos, a toda aquella tribu, y hasta los feos también, ¿verdad? Todas aquellas tribus que habitaban en la tierra que fluía leche y miel. Y Dios les había dicho: cuando entren, cuídense de guardar mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos, para que les vaya bien. Van a habitar casas que ustedes no edificaron, van a comer del fruto de árboles que ustedes no plantaron. Pero yo voy delante de ustedes, yo los voy a llevar a la victoria. Y Dios, en cada encuentro, cada lucha que tenían, así que Dios iba con ellos. Pero aún cuando Josué muere, que era el líder de ellos, todavía había mucha tierra por conquistar y para repartir. Se había repartido a las 10 tribus de Israel en el norte, y a la tribu de Manasés y de Benjamín, la media tribu de Benjamín, que se quedaron al otro lado del Jordán. Se les había entregado tierra, pero había mucha tierra todavía y había muchas naciones que conquistar. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel, las 12 tribus, se empezaron a relajar, a sentirse bien, a sentarse en aquella tierra, a disfrutar de aquella tierra, y se les olvidó que había que destruir a naciones que habían quedado entre ellos, pueblos, tribus que habían quedado entre ellos. Y el problema fue que Israel se empezó a congeniar, a llevarse bien con estas personas que no amaban a Dios, que no servían a Dios, que no caminaban en la voluntad de Dios. E Israel empezó a ser influenciado de una forma tan tremenda, hermano, que el pueblo de Israel llegó y empezó a adoptar las religiones paganas de estas tribus, de estas naciones. Empezaron a adorar a los Baales, o a Baal, a Astoret. Baal era un dios que creían que era el dios de la lluvia y que tenía influencia en la fertilidad, así que clamaban a esos dioses, pedían a esos dioses. Y cuando las cosas no resultaban, o aparentemente este Dios no contestaba, le hacían sacrificios para apaciguar la ira. Y uno de los sacrificios que le ofrecían a este Baal era ofrecerle criaturitas, niños. Según los historiadores, dicen que este Dios tenía en sus manos la apariencia de tener un horno, y lo encendían y ahí sacrificaban a los niños para apaciguar la ira de ellos. El pueblo de Israel, esta generación que había quedado después de la muerte de Josué, de este otro muchacho que se quedó al otro lado del Jordán, Caleb, y era una nueva generación que solamente
habían escuchado, no habían visto las maravillas de Dios, no habían visto el poder de Dios, así que se fueron influenciados hacia la idolatría. El pasaje que he leído, y cuando usted lee todo el libro de Jueces, describe un pasaje o describe la historia cuando el pueblo de Israel no tenía un líder. Josué ha muerto y no se ha levantado otro líder, y cada individuo comenzaron a hacer lo que consideraban correcto para ellos, sin una autoridad o una ley en común para guiarlos. Esto resultaba en un estado de desorden, falta de gobierno, donde la gente vivía en base a sus propios deseos, sus propios pensamientos y sus propias decisiones. Este versículo que he leído también nos describe un significado simbólico, indicando la falta de conexión del pueblo de Israel con su Dios y con su voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. En el lugar de seguir la ley y la guía de Dios, cada uno, y lo voy a recalcar varias veces, cada uno actuaba, hacía según sus propias preferencias, según sus deseos, lo que esto vino a provocar un caos social en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. En este libro, cuando usted lo lea, va a encontrarse con unos ciclos repetitivos donde Israel pecaba, Dios enviaba juicio, el pueblo se humillaba y clamaba a Dios y Dios los perdonaba. Volvía el pueblo a relajarse y volvían a pecar contra Dios, y enviaba a Dios a sus enemigos, los tomaban cautivos, los humillaban. Israel clamaba y Dios levantaba un juez y volvía Dios a tener misericordia. Era un ciclo repetitivo que había, y quizá esto tenga cierta comparación o semejanza con nosotros, con actitudes, con acciones, con pensamientos, con palabras, con hábitos que tomamos, que hacemos, y nos damos cuenta que eso a Dios no le agrada, que no es del agrado de Dios. Nos humillamos, le pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos sentimos bien, servimos a Dios, de momento volvemos a caer en ese ciclo repetitivo. Amén. Hoy Dios nos va a enviar un juez. Dios ha enviado su Espíritu Santo para nosotros, para redarguir nuestras conciencias. Ahora, ¿qué puede suceder en un pueblo, en un país, en una ciudad, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia donde no hay gobierno? ¿Qué pudiera suceder? Yo me puse a meditar, ¿qué puede pasar? Bueno, simplemente lo que sucedía en Israel, y quizá mucho más grave hoy en día. Inseguridad, y la inseguridad provoca violencia. Desorden social y económico. Hambre, pobreza y problemas de salud. No hay quien atienda, no hay quien dirija, no hay quien aporte, no hay quien supla, no hay quien provea. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos muy parecidos. Aunque hay un gobierno en esta nación, hay un gobierno, hay un presidente, hay un comité, hay un grupo de personas que gobiernan. Pero dice la palabra del Señor que cuando el soberbio gobierna, el orgulloso gobierna, el pueblo sufre. Eso dice el proverbista. Que cuando el arrogante, el orgulloso, el prepotente gobierna, el pobre sufre. ¿Y qué está sucediendo con tanto recorte, con tanta situación? Yo entiendo y valoro el atrevimiento de quitar la ayuda a muchas personas que no lo necesitan, que pueden estar trabajando, que pueden estarse partiendo, ahora sí en buen latín, el espinazo todos los días, como lo hacemos
ustedes y nosotros trabajando, amén, pero no viven del gobierno, pero fue la misma culpa del gobierno que provocó esto, ya que la persona que va con honestidad a decir sus cosas no le da, pero al que echa puras mentiras le dan todo. Entonces esto ha provocado el desorden que existe, y aquí viniera Elon Musk y el presidente Trump a tratar de quitar, de eliminar todo esto, hacer una reducción de taxas, las cuales a nosotros no nos favorecen, solamente a los ricos. Amén. Nosotros seguimos siendo hormiguitas que tenemos que levantarnos y trabajar y acarrear como las abejitas para la reina. ¿Y cómo le dicen al otro? Zángano. Al zángano. Esa es la realidad. Otro día venía a dejar a mi esposa por la mañana y empiezo a ver todos los carritos en rumbo de nosotros y los que vienen, todo el mundo. Le digo a mi esposa: mira, aquí vamos las hormiguitas a trabajar para que esa gente se haga más rica cada día y vivan bien, mientras que nosotros, con dolencia, con malestar, no nos podemos dar el lujo de quedarnos una semana en casa porque nos atrasamos y nos va mal. Pero bueno, dicho sea de paso, cuando el arrogante, el orgulloso, el prepotente gobierna, el pobre sufre. Y dice más cosas, pero en otro día se las comparto. El pueblo de Israel rechazó el estándar de la ley de Dios, la ley moral, la ley espiritual y la ley cívica, la cual Dios les había dado. Esta ley cubría todos los espacios para una sociedad que pudiera vivir en buena dirección. Aún los diezmos y las ofrendas no eran tanto espirituales, eran las taxas que el pueblo tenía que pagar y cubrir. Amén. O sea que lo que era el sacerdocio cubría las necesidades. Amén. Así como hoy nosotros nos quitan taxas y todo eso para el bienestar de no sé quién, pero bueno, y usted le guste o no le guste, amén, usted colabora todos los fines de semana, y los que lo hacemos anualmente, pues olvídese que nos dan una mordiscada que lo dejan a uno temblando y todavía quedas debiendo. Cuando no hay rey, un pueblo sin gobierno. Levíticos 26:12 dice: andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Eso era lo que Dios les había dicho. Yo voy a ser vuestro Dios y voy a andar entre ustedes. Y lo hacía desde el tabernáculo, desde el lugar santísimo, desde el arca del pacto. Ahí Dios se manifestaba para hablar a su pueblo. Lo hacía a través de Moisés, lo hizo a través de los sacerdotes, y Dios quería ser el guía. Por eso es que ese gobierno era una teocracia, no era democracia. En la democracia el pueblo elige, el pueblo escoge, pero en la teocracia Dios establece sus leyes, sus estatutos, y cuando se vive en una teocracia las cosas tienen que funcionar bien. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo empezó a voltear a su alrededor y ver a las demás naciones, y comenzaron a ver que ellos no tenían un rey visible y querían un rey como las demás naciones. Más que un líder, más que un profeta, más que un príncipe, más que un rey, dice: yo seré vuestro Dios. Un Dios que lo sacó con mano fuerte de Egipto, que lo sacó con mano poderosa, que lo sacó con oro, pero bastante oro al pueblo. Dios lo puso en gracia y los bendijo con oro. Un Dios que iba a ser su suplidor, les proveyó alimento en el desierto, les proveyó agua, les proveyó una nube para detener el sol en el día, les puso el sol por la noche para calentarlo. Un Dios que les iba a proveer todo lo que ellos pudieran necesitar. Hasta entonces Dios había sido su rey, su guía,
y los había librado de problemas, de situaciones que ellos se enfrentaron, les había dado las victorias en las batallas, los había llevado a conquistar la tierra prometida, y ellos miraban milagro tras milagro, porque ellos no eran una nación preparada para la guerra, no eran un ejército preparado para la guerra, recién habían salido, no sabían, pero Dios los iluminó, los capacitó, hicieron armas, hicieron un ejército que seguía la voz de Dios, y Dios los había bendecido con milagros. Este libro de Jueces, en este libro, Dios llega al momento que les da jueces que eran líderes espirituales, los cuales intercedían a Dios por el pueblo, los guiaban en las batallas, solucionaban problemas internos, y a través de ellos Dios los estaba bendiciendo. Pero ¿qué pasa? Que los jueces gobernaban 15 años, 20 años, 30 años, y pasaron, creo, casi alrededor de 400 años en lo que los jueces los guiaban, pero iban en esta continuidad a una depravación y a una corrupción moral el pueblo de Israel. Caer en el mismo hoyo, tropezar, como dice el canto, ¿no? Con la misma piedra una y otra vez, una y otra vez. Moralmente se estaba dañando la nación, porque ya no obedecían a Dios como tendrían que hacerlo. Una vez Dios los sacaba del atolladero, de la enfermedad, de suplirle la necesidad, y adiós, goodbye Charlie, si te vi no me acuerdo, hasta entonces déjame seguir haciendo lo que yo quiero, déjame seguir viviendo como a mí me da la gana, déjame vivir mi cristianismo como yo creo. Y hoy el cristianismo de muchos, yo no creo que yo tenga que orar tanto. Yo no creo que tengo que leer la Biblia. Yo no creo que tengo que ir a la iglesia, al templo. Yo no creo que tenga que ofrendar. Ese es el cristianismo de muchos hoy en día. Pero no vinieron hoy los que así piensan y así creen. Mucha gente hoy en día, hermano, y yo estoy hablando a nivel iglesia general. Amén. No lo tome a título personal, a menos de que le caiga el saco. Pero mucha gente en las congregaciones están tomando esa actitud. ¿Y sabe dónde lo están aprendiendo? En el internet, con predicadores que no se congregan, con apóstoles que no tienen pastores, con evangelistas que no tienen pastores, que no se sujetan, que no se someten. Tú no tienes que estar en la iglesia todos los días para ser salvo, y eso es una gran verdad. Para ser salvo se necesita a Cristo, pero hay que seguir lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice: no dejéis de congregaros. No dejéis de congregaros. Es bueno unirnos, es bueno estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No le parece? Al final de cuentas, esos hermanos que dicen no tengo que ir a la iglesia, y como dice un predicador americano, dice: si tu fe no es suficiente para llevarte el domingo a la iglesia, dudo que sea suficiente para llevarte al cielo. Regálame una sonrisa, por favor. No queremos ir a la iglesia, la gente por esto, porque hay mucha gente hipócrita. Van para el cielo también, junto con usted. En el cielo también va a haber gente hipócrita. A menos que va a haber un cielito aparte para unos y para otros, pero
La Biblia habla de un solo lugar. Amén. De un solo lugar. Pero la gente que vive sin gobierno comienza a vivir la vida cristiana como a él le parece, como a ellos les parece, como a ellos les gusta. Somos recurrentes en acordarnos de Dios solo en momentos de necesidad. Y pienso que a veces por eso Dios permite tantos problemas en nuestra vida, porque solo así estamos ahí cerquitas. Necesitamos un gobierno en nuestras vidas, mis amados hermanos. Necesitamos tener gobierno. Necesitamos tener alguien que nos corrija, porque es bueno. Imagínese esta ciudad de Gainesville sin un gobierno que estipule la vialidad para los vehículos. ¿Sí me expliqué? Que no ponga altos, señalamientos de altos, de ceder el paso, sin luces. Y muchos manejamos como si no hubiera señales de tránsito. Y luego nos para el policía, viejo racista, hijo del diablo. No les diga así, porque yo tengo un sobrino que es policía. Y tenemos a un muchachito de la iglesia también, Eli. Y tenemos a Sammy, el hijo de José, de Pepe, el mecánico. Claro, hay policías que son terribles, son tremendos, son como los policías de Matamoros. Pero imagínense sin esos señalamientos de vialidad, el caos que habría. Pero ¿qué sucede? A veces cuando tenemos prisa y queremos llegar a algún lugar, no nos importa la luz amarilla. Ya la adoptamos como que la luz amarilla es para darle fuerte. Y no es para darle fuerte, pero todos lo hacemos. Un señalamiento de un stop, siempre hacemos un pisa y corre. Yo estoy aprendiendo allá, hermano, después de miles de años, a respetarlo. ¿Saben por qué? Porque un pisa y corre te puede salir hasta en $300. ¿Qué es un pisa y corre? Llegar a un stop y solamente manejar poquito y seguir porque no viene carro. Se supone que usted debe contar por lo menos 3 segundos que las 4 llantas se detienen. Pero imagínese que no hay señalamientos. Es como andar en la India. ¿Ha visto el tráfico en la India? No es que fui, lo veo en la televisión, en cosas que ponen. Es un caos terrible, hermano. Imagínese que no hay leyes que protejan a los niños. Si así, que hay leyes que protegen a los niños, cuánto abuso, la trata de blancas, la droga, las armas, la violencia. Hermano, necesitamos un gobierno en nuestra vida aunque no les guste. Y se dice que cada pueblo, cada nación tiene el presidente que se merece. Eso lo aprendí una vez yo del pastor Miguel y lo he venido escuchando muy seguido, muy seguido. Necesitamos un gobierno en nuestras vidas. Necesitamos un gobierno en nuestra familia. Necesitamos gobierno en nuestros matrimonios. Necesitamos gobierno en la iglesia. Hay iglesia, hermano, que tiene 3 y 4 cabezas. Eso es monstruoso. Yo no estoy de acuerdo, porque la Biblia no en ninguna parte lo dice, que la esposa del pastor es la pastora de la iglesia. En ninguna parte. Pero todo el mundo busca solamente el versículo que dice que ya no son 2 sino 1.
Pero hoy lo sacan de un contexto, porque está hablando del matrimonio, no está hablando del ministerio. Amén. Pero hay iglesias donde el pastor dice una cosa y la señora dice otra. Y a veces tiene más influencia la señora. Manda más que el pobre Patoy. Patoy no es Patoy nada. Dos cabezas en una iglesia, no. Yo entiendo que puede haber pastores asociados, pero siempre hay un liderazgo, debe haberlo. Hace poco mi hermano Jorgito Gutiérrez lo asentaron como pastor en Matamoros, no siendo del concilio. Él lo aceptaron donde su suegro falleció, lo llevaron y lo establecieron. A mí me dio mucho gusto que lo hayan aceptado a él. Y me dice, Danielito, dice, los otros días estaba pasando algo en la iglesia y unas hermanas se acercaron donde mi suegra y decirle, oiga hermana, pero que esto y que lo otro y que aquí y allá. Y alcancé a escuchar que dijo, hable con el pastor. O sea que la suegra tenía una influencia muy grande en la iglesia, pero ella dijo, hablen con el pastor. Ese nombre, hermanito, me dio un gusto escuchar a mi suegra decir eso. No robarme la autoridad, no quitarme esa autoridad de Dios en mi vida. Y usted aquí, usted le puede decir algo a mi esposa y ella va a decirle, hable con el pastor porque ya la tengo controlada. Ella siempre lo ha dicho, hable con el pastor, porque aquí creemos en ese orden. Ahora, el gobierno de la iglesia es un gobierno de la iglesia visible, local en la tierra. Y Dios ha establecido un pastor como el líder en jerarquía dentro de la iglesia, pero el pastor no puede hacer lo que él quiera. Amén. Hay una una estructura, ¿ok?, que está para apoyar, que está para orientar, que está para aconsejar. Tampoco para decirle al pastor lo que tiene que hacer y cómo hacer las cosas. Amén. Pero por eso es la Constitución de los Estados Unidos. Nadie puede estar por encima de la ley. Y para eso está el Congreso, con los pesos y contrapesos, para que las leyes no sean por encima de la ley y todas esas cosas. Y aunque soy el pastor y con una responsabilidad ante Dios muy grande ya ante cada uno de ustedes, no estoy acá como un mandamás y decir aquí nada más mi chicharrón truena. No se trata de eso. El liderazgo es una gracia de Dios en las personas, que las personas ven a Dios, piensan, creen que Dios está allí y se someten a caminar en esa dirección. La iglesia debe de tener su constitución. En su constitución debe haber los bylaws o estatutos, qué es lo que creemos, qué es lo que profesamos. Los bylaws son los que nos protegen de las entidades externas, de las creencias, de las prácticas, de las leyes, porque la iglesia tiene su ley, su constitución por la cual nos regimos. La iglesia debe de tener su incorporación al Estado y si es necesario y es posible debe tener su 501c3 o 501c3, en lo cual la iglesia queda establecida debidamente como una institución no lucrativa que puede crear escuelas, puede crear centros de ayuda, puede crear para cuidar niños
puede crear un lugar para venta de ropa, de ayuda a la comunidad, todas esas cosas, y recibir grants, ayuda económica del gobierno. Y nosotros tenemos eso, pero no queremos pedirle nada al gobierno. No queremos cuenta con el gobierno. Ahora, aparte de eso, para hacer todas estas cosas, una escuela, un daycare, todas esas cosas, se requiere de personal capacitado y hay que pagarles. Entonces nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso. Yo es que no me voy a perder tiempo ni estar pensando en que quiero hacer esto o lo otro cuando no tenemos el poder adquisitivo, la economía para hacer todas esas cosas. Pero la iglesia está debidamente incorporada desde sus inicios. Hay congregaciones en la ciudad que tienen años, más años que nosotros, y no están ni siquiera inscritos al Estado. No tienen leyes, no tienen constitución, no tienen nada. Pero funcionan o están funcionando, como se dice en buen puertorriqueño, al garete. No sé qué querrá decir, pero como al ahí se va. O no, yo tengo la autoridad de Dios. No, hermano. La Biblia dice, someteos a toda institución humana, al gobierno como al rey. Y una iglesia debe estar en orden. Y una iglesia que está en orden es una iglesia que Dios bendice, que Dios prospera. Amén. Así que hay un gobierno instituido en nuestra congregación. Gracias a Dios por ello. Y esperamos en Dios nunca, al menos de mi parte, faltarle a usted el respeto, creyendo o pensando yo, o que se me llene el corazón o la mente de arrogancia y que aquí el que manda galletas soy yo nada más. Dios nos guarde, Dios nos libre de todas esas cosas. Ahora, pero ese orden lo necesita usted en su casa también, un gobierno en su casa, debidamente establecido. ¿Quién es la cabeza en el hogar? ¿Qué pasó, varones? Ayúdenme. Según yo, pero mi vieja manda. Mire, hermano, hemos adoptado el sistema del mundo. No estoy diciendo que usted llegue y pise fuerte y grite. No se trata de eso. De tener autoridad en tomar decisiones. ¿Y qué dices tú, mi amor? Pues hay lo que diga mi esposa. ¿Y usted? No, es que luego si digo algo ella se enoja. Que se enoje. Tiene dos trabajos: enojarse y volverse a contentar. Ahora, si usted no ha aprendido a tomar dirección, a tomar decisiones, pues tiene razón la doña. Pero de ahí a que usted como mujer lo mangonee. No. Eso no. Así no. Una cosa es que usted en su casa le diga algo, lo corrija, pero otra cosa es que en la calle usted le grite y lo ningunee. Gracias, hermano. Ni en la casa, pero a veces como en la bromita, ¿no? Esas cosas. Pero un hombre pusilánime. Como el gato. Como el gato. ¿Quién? Como el gato. Como el gato. Bueno, Dios a usted le ha dado la autoridad y la responsabilidad. Dios a la mujer no le va a pedir cuenta, le va a pedir cuenta a usted como hombre. Ahora, no se trata que haga como los viejos de antes, que nunca le comentaba nada a la pobre señora y la señora no sabía de las decisiones que tomaba y hacía.
tómela en cuenta. Yes. Tómela en cuenta. Porque es su esposa, su ayuda, y en un dado caso le puede dar un buen consejo. Amén. Pero la autoridad en el hogar, el gobierno, debe ser el marido, no la mujer. No la mujer. Se ven bien feas señoras mandonas, gritonas. Hazte para acá, quítate de ahí. Y no comas así, come así. Déjelo que coma como pueda. Déjelo que coma como pueda. No lo ningunee, no lo menosprecie. Es su esposo. Usted lo agarró. Ahí no andaba atrás de él. ¿Cuántas veces le dijeron, ese muchacho no te conviene? Ah, no, es que ustedes no lo quieren, es que y ahora ¿por qué se quejan? Abran los ojos, muchachas. Abran los ojos, muchachos, que cuando se casen los tienen que cerrar. Y el problema es que nosotros, algunos de ustedes tenían los ojos cerrados y ahora lo abrieron. Es al revés. Una vez escogiste, te fregaste. Tienes que hacer funcionar eso. Aleluya. Si no hay gobierno en la casa, hermano, no hay dirección en casa. No hay dirección en los hijos. Los hijos siempre van a ver por aquel que le da él lo que quiere, el chamaco. ¿Sí me expliqué? Siempre. Un matrimonio debe tener gobierno. Una casa debe tener gobierno. Debe haber un gobierno que nos dirija. Y ese gobierno, hermano, tiene que estar basado en la palabra del Señor. ¿Qué dice el gobierno? Que el marido es cabeza de la mujer, amén. Pero que la mujer debe amar, el hombre debe amar a su mujer como Cristo. Las hermanas sí se lo saben. Los hermanos no se lo saben. Pues hay como pueda. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándose a sí mismo por ella. Y como decía el pastor Moisés la semana pasada, hay maridos que no colaboran y quieren una mujer sometida. Pues ¿cómo se va a someter si usted no le colabora? Más que esposa, una criada, bien criada o mal criada. Nunca dan gracias. Hay esposos que nunca dan gracias por lo que la esposa le da de comer. Bien merecidote el tipo. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que usted, marido, llevó a su esposa a comprarse algo? Ahorita una, gracias a Dios que ayer la llevaron. ¿Cuándo fue la última vez que usted le compró un par de zapatos? Algunos le hacen como coyote. Ese es el gobierno, el proveedor, el que suple, el que provee. Ahora, si tu esposa trabaja, mira que gloria a Dios, bendícela. Presta el cheque, vieja. No presta el cheque. A unir el cheque. Ya no van a ser 2 cheques, Ángel, va a ser uno solo. ¿Y quién maneja el dinero? Yo, porque yo soy el hombre. Pero no sabe ni multiplicar. Se roba solo. Entonces el dinero no se trata de quién lo maneja, si el hombre o la mujer, se trata de que lo maneje quien es más inteligente. Amén, con las finanzas. Una familia sin gobierno, un matrimonio sin gobierno es un caos, mis amados hermanos. Cada quien hace lo que bien le parece y no es correcto. Ahora, no solamente estaba sin gobierno,
Era un pueblo sin profecía, sin palabra, sin profeta. Y mire lo que dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mire, encontré una traducción de este versículo más profundo, tan profundo que yo me quedé así. Dije, ¿se los comparto o no se los comparto? Hay una traducción que dice, en su significado, un pueblo sin profecía se desmadra. Y sé que nosotros tenemos acostumbrado mucho a ese término, o estamos acostumbrados a escucharlo de una forma tan negativa. Está cayendo oro, hermanos. Está cayendo oro. Aleluya. Se está cayendo el techo. ¿Qué estás ahí? Fíjeselo. Se desbarata, se destartala, se deshace sin profecía. Este pueblo está sin gobierno, pero también está sin profecía. Elí había muerto. Sus hijos eran unos bandidos. Samuel está creciendo y dice la Escritura, todavía no le había sido revelada la palabra del Señor. Aún el libro de los jueces dice que era muy poca. No había revelación, no había profecía. Y sin profecía el pueblo se desenfrena, dice el proverbista. Entonces lo que hay es una gran necesidad de una dirección divina. Hermano, hay muchas reuniones, sí, hay muchas congregaciones, sí, hay muchos cultos, sí, hay muchos servicios, sí, congresos y más congresos, poscongresos y después del congreso. Y la gente no cambia. La gente no cambia. A los muchachos les gusta ir a brincar y brincar y brincar y saltar, y a nosotros nos gusta estar sentados y durmiendo. Pero no cambia. Sigue habiendo pecado en la congregación. Y otro congreso y otro congreso. Y no son gratis. Los cobran. En Estados Unidos, en México, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, cobran todo esto. Y los muchachos y la gente paga por ir a sentirse un rato tranquilo y alegre. Pero no hay profecía. Se cantan, decía yo hace unos días, pueden estar cantando hasta 3 horas, 2 horas. Ay, hermano, se hizo tarde. Hermano, tenemos al hermano invitado que viene desde Tumbuctú. Tiene 5 minutos para predicar. 5 minutos. Imagínense yo que yo les digo a ese ven, denme la ofrenda a ese ven. Y a la gente le gusta así, que no haya mucha predicación, mucho mensaje, y que si el mensaje sea inspirador, motivador, que el predicador sea un motivador y un mensaje motivacional. Tú puedes, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a lograr. ¿Qué va a lograr? ¿Qué va a alcanzar? Lo mejor está por venir. Eslogan que se forman, que se crean para publicidad, y los predicadores lo adoptan. Y viene un gran avivamiento a la tierra de gozo. En la Biblia no habla de ningún avivamiento. Y el avivamiento que nosotros decimos que hay es cuando una iglesia está brinque y brinque, y corre y salte y salte. Pero el verdadero avivamiento tiene que ver con arrepentimiento y con llanto y gemir en el altar, arrepintiéndonos del pecado, volviéndonos a Dios de todo corazón. Pero si no hay profecía, si no hay profeta, si no hay quien me predique, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? A las iglesias, a los pastores se les pide que el mensaje no sea muy confrontativo, porque lastima, ofende. Porque hay gente de todos los géneros y de todas las
entidades, y así que no puedes hablar ni del infierno ni del pecado, porque hay quienes se ofenden porque ellos no creen en eso. Y si no creen en eso, ¿por qué se ofenden? Si tú no crees, ¿por qué te ofendes cuando escuchas del infierno, del pecado? Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado y su mensaje sigue siendo el mismo. Un pueblo sin profecía arranca para el monte. No tiene dirección. Jueces 28, 2, del 8 al 13 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat de Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a Baal, dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, provocando a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Fíjese a lo que llega un pueblo cuando no tiene profecía. Se pierde la visión, se pierde la dirección, y el asunto es que yo voy y adoro. Dijo Jesús a Adrián Romero que puede estar junto un pentecostal, un testigo de Jehová, un católico, un mormón y un islámico, y todos están adorando a Dios. Pero que reciba Dios la adoración es otra cosa. Dios, recuerde, Dios es un Dios selectivo, no de montón. Pero yo puedo tener toda esta gente que me viene a escuchar porque me traen dinero, y les voy a cantar cantos que no agredan y que no hablen de mi fe, sino una canción genérica que se acomode a cualquier tipo de persona. Y ahí tienen los homosexuales cantando las canciones. Ahí tienen las lesbianas cantando las canciones evangélicas, porque son genéricas. No quieren ofender. Dijo John MacArthur: no te preocupes si se ofenden, se han pasado toda la vida ofendiendo a Dios y no se callan. ¿Por qué nosotros vamos a callar? No podemos dejar a Dios por mi Baal. Hay muchos creyentes evangélicos que tienen sus Baales, tienen su Astarot, tienen sus dioses, sus becerros de oro, y debemos de tener mucho cuidado a quién estoy adorando. Cuando usted viene, en realidad está consciente de lo que viene, hermano, al servicio. Debiera estar consciente. Yo le amonesto que desde que usted se está preparando para venir al templo, a la casa de Dios, al lugar donde nos congregamos para adorar a Dios, que usted esté consciente de lo que viene, sepa lo que viene. Yo espero que usted sepa qué vino, qué está haciendo aquí en esta mañana. Es que me equivoqué, ahora no me tocaba venir. Hay un cantito muy antiguo que dice: yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y a veces es lo menos que hacemos, porque estamos con nuestro problema, con nuestra situación, con nuestra necesidad, y se nos olvida a qué venimos, a qué vine. Sin motivación, sin ganas. Perdemos el tiempo al venir. Es que tengo al Baal clavado aquí en mi mente. Tengo a Astarot clavada aquí en mi corazón. Y no estoy adorando a Dios, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad.
llegamos a la iglesia, llegamos al templo, y un sueño. Se ven bien bonitos desde aquí. Hombre, dele vuelo a la hilacha. Tuvo una mala noche. Mala noche, ¿no? Se desveló. Ok, está enfermo a lo mejor, no sé. ¿Quién se los manda? No dejan dormir los niños. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios? Debo ser agradecido. Hermano, usted se levantó con vida y salud. Ayer fui a la oficina a entregar la traila que traía, y ya me venía y me habla Oscar, me dice: don Daniel, ¿sabía que el viejito del Bateman se murió? ¿Y cómo? Sí, sabíamos que estaba enfermo, el don. Yo lo miré cuando decayó. Le estaban dando de momento de la noche a la mañana, ¿cómo se llama? Diálisis 3 veces por semana. Estaba mal. Y otro día que voy, lo veo mejor. Le digo: oiga, se ve mejor. Y dice: no, hombre, gracias a Diosito estoy mejor. Se miraba bien. Hace 2 meses se fue, se murió, voló. Otro día, hermano Robert, te puedo usar como testimonio, ¿no? Hay gente que se ha caído de una escalera de 4 pies de alto y se ha matado. De 4 pies. Hermano, se cayó un poquito más arriba. Y dice: yo pensaba en fulano y en mongano que se cayeron de la escalera y se murieron. Y él aquí está. Gente que se acuesta a dormir y se va. Hermanos, tenemos vida. Dele gracias a Dios. A lo mejor usted ya está harto de la vida, a lo mejor. Ya Dios, ven por mí. Pero le duele algo, llévenme al doctor. No me dejen aquí tirado. Pues no, que se quiere ir. Es que nadie nos vamos a ir hasta que no nos toque nuestro momento. Así que viva la vida alegre. Dele gracias a Dios porque tiene vida, salud. ¿Le duele algo? Dele gracias a Dios porque ese dolor le recuerde que ahí tiene algo. Dele gracias a Dios. Sea alegre, viva feliz para la gloria de Dios. Venga a la casa de Dios con gozo, con alegría. Cante a Dios por lo menos. Santo Jesús. Gozo tan miserable, dijo Galilí. No, cante con gozo al Señor. Usted sacrificó mire, y yo voy a hablar de sacrificio. Se levantó para venir a la casa del Señor. Se levantó usted con una pereza y una flojera encima pero se levantó, ya llegó, ya está aquí, ya, dele gracias, cambié la cara. Y yo digo sacrificio, mire, que se levantó, dejó la cara, hizo el sacrificio. Pero mañana, lunes en la mañana, tengo que ir a trabajar y no me quitan los puntos. Nos sentimos más motivados para el trabajo que para el Señor. Aleluya. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas no hay dirección, mis amados hermanos. No hay rumbo, se vive como quieras. Si te gusta, póntelo, cómetelo, llévatelo, disfrútalo, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
No hay nada más triste que vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no hay predicación, si no hay exhortación, si no hay confrontación, si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y yo no estoy acá para decirle qué debe hacer y qué no debe hacer. Le estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Porque no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Aleluya. Yo quisiera motivarlo a que no se duerma cuando viene a la casa del Señor. ¿Te acuerdas las motivaciones de nuestro papá muerto? Nos motivaba tan rico, hermano, que quedamos pero así. La patilla, la oreja, el golpe en la pierna, y porque cometíamos el pecado de dormirnos. Estaba bien aburrida la predicación como la de esta mañana. ¿A quién no le da sueño? Ahora entiendo por qué se duerme. Sin profecía el pueblo se desenfrena, y lo que hay en muchas congregaciones, hermano, es un montón de simpatizantes desenfrenados, carnales y mundanos que no han nacido de nuevo. Eso es lo que pasa si no hay profecía. Sin gobierno, sin profecía y sin Dios. Un pueblo sin Dios, hermano. La India tiene más de 2,000 o 3,000 millones o no sé cuántos de dioses. Todo mundo tiene su Dios. Todo país tiene su Dios, su creencia. Pero están muy lejos de conocer al Dios verdadero. ¿Usted lo conoce? No había quien hiciese respetar las leyes, no había quien declarara la ley divina. Habían sacado a Dios de sus contornos y prefirieron a Baal y a Astoret, prefirieron la idolatría, prefirieron adorar dioses muertos, que tenían ojos pero no veían, que tenían orejas pero no oían, que tenían manos pero no las extendían, que tenían pies pero no caminaban, tenían nariz pero no olían. Prefirieron esos dioses, porque a esos dioses yo los puedo manejar, los puedo controlar, puedo hacer lo que quiera sin que me recriminen nada. Pero el Dios que usted y yo servimos tiene boca y habla, tiene oídos y escucha, tiene manos y las extiende, tiene pies y camina. Amén. Y no hay que cargarlo. Él nos carga en sus manos. No hay que prenderle velas. Él es la luz del mundo, y el que le sigue dice que no andará en tinieblas. Un pueblo sin Dios, un país sin Dios, una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, una iglesia sin Dios es una miseria del diablo. No hay ley cuando se saca la palabra de Dios, cuando la Biblia es quitada de los púlpitos, cuando la Biblia fue sacada de las escuelas, cuando la Biblia fue sacada de los gobiernos. Las naciones se quedan sin ley. Y como muchos no leyeron la Biblia en las escuelas, ¿saben dónde la están leyendo ahora? En la cárcel. ¿Por qué el gobierno impide que la lleven a una escuela, pero sí permite que la lleven a la cárcel? Eso es lo que pasa cuando no hay Dios. Cuando la Biblia es quitada de los púlpitos con la excusa de que molesta, de que incomoda, de que está pasada de moda, que se tiene que volver a reescribir, son señas de que hace tiempo Dios se fue y Dios no está allí. Alguien más está en ese lugar y no es Dios. La necesidad de una guía de Dios, amada iglesia, hay una gran necesidad de que seamos guiados por Dios. Y yo le puedo dar un mensaje hoy domingo a 1 hora, casi llevo ya. Le decía a los hermanos el miércoles,
de 1 hora o hora 15 minutos que yo hable, usted logrará recordar un momento, quizá un 10%. Cuando usted salga por esa puerta, se le borra todo. A usted le preguntan allá afuera, ¿de qué habló el pastor? Y a todos nos pasa lo mismo. Pues híjole, es que estaba bien emocionado yo. Emocionado. Entonces, usted no puede vivir su vida cristiana y conocer la ley de Dios porque se le olvidó. Si usted no toma la Biblia en sus manos y busca la dirección de Dios leyendo la Biblia día tras día, usted será una persona sin gobierno, sin dirección, sin profecía y sin Dios. Será un simpatizante que le gusta venir a la iglesia, le gusta cantar, hasta le gusta ofrendar. Espero que así sea, por lo menos. Pero ¿qué conoce de Dios, de la ley divina de Dios en su vida? En nuestra ciudad se necesita a Dios, hermano. Este país necesita a Dios. Esta nación necesita de Dios. Pero nosotros necesitamos de Dios. Porque es muy difícil que el gobierno entienda que necesita a Dios. Es muy difícil que los gobernantes entiendan que necesitan a Dios. Pero usted y yo sabemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Que gobierne nuestra vida. Yo quisiera en esta mañana dirigirme a los que se van a bautizar, porque esto lo escribí pensando en ustedes. Piense por un momento en el paso que va a dar. No es que va a dar el paso de bautizarse para ser salvo. Usted es salvo porque tiene a Cristo. El bautismo es una señal pública de que usted le entregó su corazón al Señor. Usted es salvo. Si el Señor viene esta noche, usted fallece este día, usted se va al lugar que Dios tiene preparado para nosotros. El bautismo no nos salva, pero dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado. Ahora yo me estoy bautizando dando testimonio de mi fe, que he aceptado a Cristo como mi único Señor y Salvador. Y el problema es que muchos de nosotros solamente lo aceptamos como Salvador, no como Señor de nuestra vida. Un Señor es el que gobierna, el que manda nuestra vida. Necesitan ser gobernados por Dios. Ustedes que se van a bautizar y los que no, los que ya estamos bautizados, necesitamos estar apegados a la palabra profética más segura, a la cual haremos bien, dice Pedro, en estar atentos como una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro. El mundo que vivimos es un mundo en tinieblas, mis amados hermanos. Hay unas tinieblas que se pueden palpar espiritualmente en el mundo sin Cristo, en el mundo sin Dios. En ese mundo que está alejado de Dios, que está bajo el poder del maligno. Y esa oscuridad afecta el mensaje de muchos predicadores, por tanto afecta la luz de muchos creyentes. No estamos alumbrando. Y la palabra, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted necesita leer, pero leer en verdad su Biblia. Sacar tiempo para leer su Biblia. Antes de hacer cualquier cosa a la mañana, antes de irse a trabajar, saque un momento y lea su Biblia. Léala. Muchos dicen, es que no se me queda nada. ¿Y cómo se le quedan los chistes? ¿Cómo se le quedan los TikTok? No, el TikTok dice que si no hacemos esto y TikTok.
La Biblia es más poderosa que el TikTok. Yes. Yo me río con las idioteces de TikTok, pero también aprendo muchas cosas buenas porque hay gente que tiene un buen mensaje. Amén. Pero yo aprendo más de la Escritura Sí, Señor. leyendo la Biblia. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Amén. Lea su Biblia. Yes. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. No se preocupe si no se la graba toda, hermano. Yo tengo años, me sé 4 textos de memoria. La verdad. Pero tenemos que vivir y practicar lo que nos aprendemos. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, y hoy más que nunca en nuestra iglesia. Necesitamos a Dios, que nuestras vidas sean gobernadas por su Espíritu Santo. Mantenernos en esa llenura del Espíritu. Porque Dios no nos da el Espíritu por medida. Él te dio su Espíritu Santo, lo derramó sobre ti. Pero tenemos que mantenernos en la llenura, ser constantemente llenos del Espíritu, dice la Escritura. Dejemos de hacer otras cosas y mantengámonos llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo me lleno? Por la palabra, en la oración, adorando a Dios, honrando a Dios con nuestra vida. Si no tenemos un gobierno, no tenemos visión, no tenemos profecía, no tenemos gobierno en nuestra vida, no tenemos a Dios, terminaremos como el pueblo de Israel en esta historia, haciendo lo que nos da nuestra gana, viviendo como nos da nuestra gana. Hay gente, hermano, aunque usted no lo crea, hay gente que está en la iglesia por años, desde que salieron del arca de Noé, están en la iglesia y siguen siendo los mismos. Siguen siendo lo mismo, haciendo lo mismo, pensando igual, hablando igual. Todo, no ha habido un cambio radical en su vida. Dios, ayúdanos. Realmente necesitamos a Dios, hermanos. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y no para que vean en nosotros esto o lo otro, sino porque nosotros debemos de entender que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Sin Dios nada tiene sentido, todo pierde valor, todo es irrelevante. Sin Dios estamos perdidos. Estamos perdidos. Así que en esta mañana quiero terminar con esta oración. Que meditando en todo esto, oraba a Dios yo de esta manera porque es una realidad. Si gusta cerrar sus ojos. Gracias. Y analizarse un poquito su vida. Si nos parecemos a este pueblo de Israel o no nos parecemos, si estoy actuando como yo creo, como yo pienso, o estoy haciendo lo que Dios dice. Señor, Gracias. perdónanos si te hemos echado de lado. Si acaso estamos tratando de sacar tu palabra de nuestras vidas, si acaso estoy tratando de menospreciarla o de pensar como las demás personas que realmente la Biblia debe ser transcrita nuevamente o reescrita. Perdóname si no le doy el valor que debo de darle a tu palabra, Señor. Pensando que puedo hacer las cosas y quizá la estoy haciendo como yo quiero, como a mí me da la gana. Con todo esto muestro que
no te estoy amando de la forma correcta, porque seguramente mi corazón está en otro lado. Tú dices en tu palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Y si tu palabra no es un tesoro para mí, Señor, seguramente mi corazón está en otro lado. Perdóname por no amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Gracias, Señor, porque la palabra que sale de tu boca no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual es enviada. Tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, mejor que nosotros mismos quizá, o seguramente. Conoces nuestro entrar, nuestro salir, nuestro despertar y nuestro acostar. Conoces desde lejos nuestros pensamientos. Y aún la palabra no está en nuestra boca y tú ya la sabes. Que en esta mañana, Señor, podamos vernos a través de este espejo que es tu palabra, ante la imagen del pueblo de Israel, que se olvidó de ti, que prefirió otros dioses y que prefirió hacer las cosas como ellos querían, trayendo un caos y desorden, Señor, moral y espiritual y económico, de toda índole. Pero que también podemos ver que siempre tu misericordia estuvo allí. Y sé que está en esta mañana a nuestro alcance. Si en esta mañana hubiese una vida, Señor, que te dice perdón, perdóname, sé que tu perdón está ahí garantizado. Que podamos vivir con un buen gobierno en nuestras vidas. Que no falte tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y que tu Dios sea la fuente principal en nuestra vida, nuestro motivo de vivir, de levantarnos, que para ti sea nuestra alabanza y nuestra adoración todos los días de nuestra vida, entre tanto que suena la trompeta o llegase la muerte a buscarnos, Señor. Que podamos decir como el salmista David: alabaré a Jehová en todo tiempo, y tu alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos, los débiles, los que están en problema, en necesidad, me escucharán adorarte, porque vendrán que estoy en la misma situación y podrán contagiarse del gozo de Dios. En el nombre de Jesús, despídenos en paz en esta mañana, llévanos con bien a nuestros hogares. Y que el resto de este día tu bendición no sea parte de nosotros. En Cristo Jesús.